Hebreos 10, del 19 al 25 vamos a leer. Amén. Así que si lo encontramos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Sí, esta es la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Esta es la palabra del Señor. Así que voy a pedir a la pastora Elena que podamos orar por su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escuchar esta palabra en esta noche a través de tu Espíritu Santo, Señor, que venga sobre la vida de nuestra hermana, quien está encargada de soltar esta palabra. Yo te pido, Señor, que tu gracia fluya y tu poder, Señor, sea derramado sobre ella, Señor, para que todo lo que ha estudiado y lo que ha leído durante este tiempo, Señor, ella pueda, Dios mío, se le sea revelado a su corazón y recordarle todo lo que ella, Señor, ha hecho. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones para poder recibir lo que tú vas a entregar en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, que la palabra no quede en el olvido, sino que podamos ponerla por obra, Señor. Prepara nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, para que tu palabra fluya a través de tu hija, Señor, y también alcance a cada uno de nosotros que nos hemos conectado en esta noche. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, y bendice a tu hija, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, pastora. Le voy a pedir, no sé si el hermano William o Connie, alguno de ustedes como alma caritativa que me puedan ayudar con la PPT. Ya, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la palabra de hoy trata, y bueno, le puse como un título acá. Hermano William siempre me pide título, pero ahora ya lo tengo preparado. El Señor me permitió estudiar acerca de cómo llegamos, cómo es nuestra llegada al lugar santísimo. Amén. Pero también ver lo que es el sacerdocio de Cristo. Nuestra vida en el sacerdocio de Cristo. Así se llama la palabra, amén. O así se llama la predicación de este día. Y para comenzar, quiero un poco que veamos, pero brevemente, del antiguo pacto, que revisemos, porque igual siempre hay mucha información, hay mucho que estudiar, pero brevemente poder introducirnos un poquito de lo que es el antiguo pacto o el pacto mosaico, ¿ya? Cuando Dios instruyó cuando Dios instruyó a Moisés para consagración de sacerdotes, quienes fueran intercesores entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, quiero, si podemos pasar a la siguiente, hermano William. Bueno, y para introducirnos un poquito en los libros de Éxodo, desde el capítulo 25 al 40, en el libro de Levítico, los primeros capítulos, también tenemos en Hebreos, al capítulo 7, esos son como los libros o la palabra de referencia, ¿ya? Como les decía, el Señor
Dios instruyó a Moisés para que se pudiera hacer el tabernáculo, el lugar santo, el santuario, el templo. Entonces, y el santuario consistía, o el tabernáculo consistía en dos partes principales. Estaba el atrio, que era la parte exterior, y después venía la tienda o el santuario, que estaba compuesto por un lugar santo y un lugar santísimo. Sabemos que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo ahí, ¿cierto?, que separaba ambos lugares, y todo lo que se hizo en el tabernáculo, todo lo que había ahí, cómo se construyó, de qué tipo de materiales, ¿cierto?, y cómo se hizo y cómo todo se distribuyó, fue netamente el poder, en este caso, entender y escuchar la orden de Dios. Como Dios le dijo a Moisés, mira, tienes que hacer esto y hazlo de esta forma. Entonces, si podemos ver la anterior, por favor. Ahí, ya. Entonces, como les decía, habían estas dos partes principales en el tabernáculo, y también estaba en la tienda esta separación del lugar santo, lugar santísimo, en donde el lugar santo, ahí estaban los sacerdotes del linaje, en este caso la tribu de Leví, los aarónicos, donde también en este caso Dios instruyó también a Moisés para que pudiera consagrar a Aarón y a sus hijos para la presencia de Dios. Entonces ellos representaban al pueblo delante de Dios. Y también tenemos el lugar santísimo donde estaba el sumo sacerdote, donde se hacía, ¿cierto?, o donde había un día, que era el día de la expiación, que se hacía una vez al año, donde allí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Entonces podemos ver, ¿cierto?, cómo esto estaba tan organizado, y cómo es nuestro Dios en hacer todas las cosas perfectas, y todo el orden que llevaba esto al poder establecer, ¿cierto?, los órdenes, los lineamientos, para que en este caso el pueblo de Israel, ¿cierto?, pudiera tener la presencia de Dios ahí, en ese lugar. Recordemos que como el pueblo de Israel se iba moviendo, ¿cierto?, por distintas partes, de acuerdo a lo que el Señor y también instruía, también el tabernáculo era movible, se iba moviendo. Entonces, Dios lo preparó todo así, y tenemos, como le decía, a estos sacerdotes, al sumo sacerdote, que también eran personas que no podían tener defectos, no podían tener defectos físicos. Entonces todo tenía que ser en la perfección. Entonces el Señor instruyó, y por eso le doy gracias a Dios, porque todo lo que Él hace, lo hace con ese orden que nosotros necesitamos para que nuestra vida se alinee. Hermano William, si podemos pasar a la segunda, dice, Dios es santo, es creador y es autor de la vida y apartado. Dios es santo y sabemos que es así, pero había un Israel, un pueblo que era injusto, pecaminoso, pero Dios quería ayudar a Israel para que pudiera vivir en su presencia. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacían estos rituales, el pueblo, tenían que hacerse estos rituales, y Israel debía practicarlo en la presencia santa de Dios. Y para eso estaban los sacerdotes. Habían roles importantes acá de los sacerdotes como mediadores entre Dios e Israel, y también este ritual clave del día de la expiación, que se hacía una vez al año. También habían rituales de dar gracias a Dios en agradecimiento, y también maneras de pedir perdón a Dios, donde vemos y sabemos que el animal, ¿cierto?, que se sacrificaba, el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre el pecado. Amén. En este santuario,
los israelitas presentaban sus oraciones, sacrificios y alabanza a Dios. ¿Sí podemos seguir? Aquí. Entonces tenemos lo que era el antiguo pacto, que es el pacto mosaico, y lo que es el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto habían estas limitaciones, por decirlo así, donde la ley mosaica que instituyó sacerdote, instituyó a hombres que también eran pecadores. Había un déficit de eficacia, donde los sacrificios se repetían diariamente. No estaba abierto el acceso directo del creyente a Dios. Recuerden que solamente estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote que podía llegar a la presencia de Dios. Estaba este día de expiación una vez al año y también se establecieron normas de conducta, pero también aquí faltaba la posibilidad de cumplirlas. Pero todo esto debía rectificarse por el nuevo pacto. El nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo. Y aquí podemos ver la diferencia entre lo que las limitaciones de este antiguo pacto y lo que es lo sublime de este sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto. Entonces tenemos, ¿cierto?, a Cristo que ofreció un solo sacrificio por los pecados y con vigencia para siempre. Entonces tenemos su perpetuidad, el sacerdocio único y permanente, y ahí lo podemos ver en Hebreos 7:23. Tenemos su superior eficacia, que es la capacidad de salvar para siempre, y además una ininterrumpida intercesión, en Hebreos 7:25. Además también tenemos a Jesucristo, santo, inocente, apartado del pecado y sin mancha, hecho sublime, traspasó los cielos, algo majestuoso. Y el sacrificio de su sacerdocio que es definitivo. Entonces, se da cuenta la diferencia, la gran diferencia que hay entre lo que era el antiguo pacto con lo que es el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo. Amén. Vamos a seguir. Entonces tenemos, el sacrificio de Cristo fue la ofrenda de sí mismo de una vez y para siempre. Se ofreció a sí mismo como un final y completo sacrificio eficaz. Y la ofrenda del que era sin pecado en favor de nosotros los pecadores. Entonces, lo incompleto, lo ineficaz del ministerio sacerdotal levítico se ponía en evidencia en la repetición de su ritual. Repetidas ofrendas de un mismo sacrificio jamás podían quitar los pecados. Entonces, Cristo, sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, situado infinitamente por encima de todos los demás sacerdotes, ejerciendo su sacerdocio en los cielos, invalidando totalmente el sacerdocio levítico. Entonces, porque el conocer a Dios y ser salvo significa que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Por lo tanto, necesitamos de la obra sublime para que nuestros pecados fueran borrados, arrancados, y para que nuestros corazones fueran transformados. Por eso necesitábamos que Jesús muriera por nosotros en esa cruz. Si podemos pasar a la siguiente. Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y con vigencia para siempre. Entonces, el nuevo pacto basado en el perfecto sacrificio de Cristo. El perfecto sacrificio anula el viejo orden. Y Cristo asumió una posición exaltada de autoridad y servicio sacerdotal
a la diestra de Dios. Establecer el nuevo pacto de perfecta redención. Con su muerte expiatoria, Cristo logró la remisión de los pecados y transformación de vida para todo aquel que pone su fe en Él. Amén. Por eso fue salvación para toda la humanidad. Cristo murió por todos nosotros. Y eso es lo sublime, eso es lo majestuoso, eso es lo grande. Si podemos seguir. Ahora, estamos llamados a una vida de fe. Introducirse en la misma presencia de Dios. ¿Y qué pasó con eso? Porque la sangre de Cristo no ha posibilitado tal acceso. Hay ahora una relación directa. Recuerden que hablamos que en el lugar santo, en el lugar santísimo, solamente quienes estaban consagrados podían entrar a la presencia de Dios. Ahora no, con lo que hizo Jesús, esa obra redentora en la cruz, nosotros tenemos esta relación directa y esta posibilidad de tal acceso. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, superior a todos los demás. Y el privilegio de acercarnos, es decir, llegar con frecuencia a la íntima presencia de Dios, pero con un corazón sincero. Amén. ¿La que sigue? Entonces, para esto, debemos mantenernos firmes en la esperanza que Cristo nos ha dado. Usted puede decir que al conocer a Jesús, ¿tiene esperanza en Él? Yo creo que sí, ¿cierto? Tenemos esperanza en Cristo, tenemos esperanza en Jesús, porque Cristo es la vida, y es la nueva vida que Él entregó para nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos, ¿cierto? En pecado, pero Cristo murió por nosotros para salvarnos y para darnos esta vida nueva y una vida de esperanza. Completa confianza en la fidelidad de Dios y la herencia futura que nos ha prometido, que quiero que lo leamos ahí en Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces está esta esperanza viva y es la esperanza que tiene que vivir en cada uno de nosotros. Amén. Esta completa confianza en esa fidelidad que solo Dios puede traer a nuestra vida. Amén. Por eso debemos mantenernos firmes, por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Amén. Y por eso es necesario recordarlo, es necesario vivir y decir: Jesús me salvó, Jesús me rescató, Jesús me está dando una esperanza de vida. Y eso todos los días de nuestra vida tenemos que vivirlo así. Amén. Si podemos pasar a la que sigue. Ahora, con el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Con esa obra redentora de salvación, tenemos una entrada directa a la presencia de Dios. Ahora bien, si tenemos esta entrada directa, si tenemos ahora este acceso directo, porque ya no hay un sacerdote que tenga que interceder por nosotros a través de un sacrificio, tenemos una llegada directa a nuestro Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a su presencia? Esa es la pregunta. Amén. Y de que nos cuesta, ¿cierto? Y yo digo que es por nuestra naturaleza pecaminosa, porque, claro, somos nuevas criaturas. El Señor me dijo: oye, te traigo a vivir esta vida conmigo.
Pero así todo, con todo lo que Dios ha hecho por mí y ha hecho por ti, así todo nos cuesta llegar a su presencia. Entonces hay muchos factores, ¿cierto? Podemos ver el pecado, la iniquidad, la transgresión, el comportamiento humano fallido. En la mayoría de las veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero fácilmente nos engañamos a nosotros mismos. Pero yo creo que hay algo tan clave aquí, hermanos, que es en fallar en amar a Dios. Ahora, yo digo amar a Dios. Cuando tú amas a alguien, ¿cierto? Tú tienes interés por esa persona. Tú quieres saber cómo es esa persona. Tú quieres saber qué le gusta a esa persona. En este caso, qué le puede hacer mal a él. Qué cosas mías le pueden hacer sentir mal a esta persona. Cuando yo amo a alguien, estoy interesado por esa persona. Estoy interesado en conocerle. Estoy interesado en buscar, ¿cierto? Entonces, todo esto radica en poder buscar a Dios, pero además de buscarle, en amarle. Por eso entonces muchas veces creo que nos cuesta llegar a la presencia de Dios. Entonces, si podemos ir al siguiente. Jesús es el único que no falló en amar a Dios. Aún así, en la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo correcto. Es el único que nos falló y el único que no ha fallado y que no va a fallar y que no nos falla. La santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de nuestra vida y eso es en obediencia. Yo lo amo a mi Padre, pero también yo lo voy a obedecer, lo que implica que va a traer para mí paz y abundancia. Amén. Leíamos en Primera de Pedro 2 y quiero también que sigamos leyendo, que dice, Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso yo le digo que hay algo muy clave acá que es amar a Dios. Pero para ello, y como lo dijo el Señor cuando estableció ciertos sus mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, es decir, amarlo por completo y que mi vida lo ame por completo. Y dice acá, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si habéis gustado lo bueno que es Dios. Yo creo que muchos y por muchas veces hemos gustado esa benignidad de Dios. Y lo vemos, y yo creo que lo vemos a diario, amén. Entonces, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, ¿qué hago yo? Yo tengo que crecer para salvación, amén. En 1 Pedro 2, del 4 a 5, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque así es, ¿cierto? Jesús ha sido menospreciado, fue menospreciado en la cruz, sigue siendo menospreciado por hombres, ¿cierto? Incrédulos e impíos que no creen. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, es necesario amarle, es necesario obedecerle, porque yo tengo que ser, ¿cierto?, edificado, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, ser parte de ese sacerdocio santo. Y para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables. Mi vida tiene que ser aceptable delante del Señor, ¿cierto? Todos debemos ser aceptables delante de Dios.
¿Por qué? Porque yo estoy amando a Dios, estoy amando a mi Padre. Yo necesito saber, ¿cierto?, lo que Dios quiere de mí y cómo yo puedo llegar a ser acepto delante de Él. Amén. Porque tiene que llegar el momento, el día, como dice su palabra, ¿cierto? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esto tiene que ser un training siempre en nosotros. El de vivir, el de buscar, el de ser santos, en buscar la santidad de Dios y que abarque cada una de las áreas de mi vida. Amén. Así que, hermano William, por favor. Ahora, la mirada que da vida. Y aquí yo les invito a Isaías 45:22. ¿Qué dice? Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. ¿A quién estoy mirando yo? A mi Dios, a mi Señor, ¿cierto? Y dice, y sed salvo. Lo miro a Él, voy a ser salvo. Y esto abarca para toda la humanidad, porque Él es Dios. No hay quien, si Él es el gran yo soy. Entonces, Dios nos llama, no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que son llamados. Amén. Entonces, esta mirada que da vida es una mirada que va a traer vida, va a traer salud, va a traer restauración, va a traer fuerza, va a traer paz, va a traer gozo. Amén. Y va a traer muchas cosas más. Pero todo es la benignidad de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué es necesario desechar el pecado y hacerlo de manera enérgica? Y hacerlo con decisión. Es necesario hacerlo. Amén. Es necesario vivir en esa vida de esperanza. Pero ¿sabe lo que pasa hoy en día, hermanos? Que un poco se matiza lo que es el pecado. ¿Sabe que de repente yo no sigo mucho las redes sociales, no soy muy activa, pero de vez en cuando miro, sigo páginas cristianas, sigo a gente que hace live cristiano, que hace predicaciones, que de repente en los mismos comentarios se enganchan. Y yo digo, somos el cuerpo de Cristo, somos iglesias, que tenemos un solo objetivo, ¿cierto? En buscar, amar a Jesús. Pero veo que se discuten temas que yo digo que ni siquiera debieran discutirse. Porque, por ejemplo, que es el tema que más en este caso se repite, por decirlo así, cuando discuten el tema de beber alcohol, beber vino. Hay iglesias que le pueden decir a uno, esto es un ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es malo beber vino, es malo beber alcohol, es un pecado. Pero por otro lado va a tener otra iglesia que te va a decir, ¿sabes qué? No es malo hacer eso, porque en realidad yo estoy compartiendo, yo necesito compartir, y además que no me estoy curando, no me estoy embriagando, entonces si yo no me curo, yo no voy a hacer cosas malas. Pero por eso yo digo, se matiza un poco el pecado hoy en día, y porque ha llegado el momento donde el amor de muchos se va a enfriar, y es porque estamos viviendo los últimos tiempos. Pero en el fondo, y por eso yo le digo, ni siquiera debieran ser temas de discusión. Otros dicen, no, el Señor nos manda, ¿cierto? Y nos dice cómo debemos actuar, nuestro comportamiento, cómo tiene que ser, que tenemos libre albedrío, pero cómo estamos usando ese libre albedrío, ¿en libertad o en libertinaje? Porque son dos cosas totalmente distintas. Entonces yo digo, a esta altura ni siquiera debiéramos discutir este tipo de cosas, porque en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar con Jesús, en nuestra relación con Jesús, nosotros sabemos perfectamente qué es pecado y qué no es pecado. Nosotros sabemos perfectamente
¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que nos está haciendo daño y qué nos puede hacer daño en el día a día? Nosotros lo sabemos perfectamente, ¿cierto? Y a lo mejor, bueno, si está este tema del pecado o del cigarro, ¿cierto? Que son vicios, pero también hay otro tipo de situaciones que a lo mejor no son visibles en el cristiano, pero puede estar el pecado del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de la murmuración, que a lo mejor son cosas que estamos lidiando en el día a día. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, qué es bueno y qué es lo malo. Y cuando tú estás en Cristo y tienes esta relación con Jesús, y tú vives el día a día con Jesús, Jesús te va enseñando. Tú me puedes decir, es que he leído la Escritura, la he leído la Biblia completa 3 veces. Claro, está el conocimiento, está en la lectura, pero si no está la revelación de tu palabra, el corazón del hombre, ¿cómo va a ser transformado? La palabra de Dios tiene que venir a tu vida, pero también el Espíritu Santo, que va a trabajar en ti, que va a trabajar en mí, Él trae la revelación de la palabra de Dios a mi vida para que mi vida sea transformada, ¿cierto? Y en la relación que yo tengo día a día con mi Padre, para que, como yo digo, y como dice su palabra, que yo mengüe y que Cristo crezca en mí cada día. Por eso tengo que tener esta relación con Jesús, por eso tengo que tener esta revelación de su palabra día a día, porque yo necesito menguar. Porque si yo no menguo, siempre van a salir a flote estas distintas situaciones que yo estoy luchando contra el pecado. Yo estoy luchando, me cuesta, no puedo avanzar, no puedo seguir, esto me supera, me sobrepasa. Pero si yo tengo esa relación con mi Cristo, el Señor va a crecer en mí para que yo mengüe, ¿cierto? Y para que vayamos pudiendo ser libres. Porque Jesús ya ganó en esa cruz esa libertad, la trajo para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nivel de comunicación tengo con mi Padre? En esta comunicación que yo tengo día a día con Él, se va a establecer mi relación con Él. Él sabe perfectamente lo que yo necesito. Lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo que yo siento, el Señor ya lo sabe. Jesús ya lo sabe, porque Él me conoce, yo soy su creación. Pero está la necesidad de lo que yo necesito, yo se lo pueda comunicar a Dios, se lo pueda comunicar a mi Padre. Entonces, en esa comunicación del día a día, y aun cuando son a lo mejor cosas que son muy cotidianas, por ejemplo, cuando mi hija era muy chiquitita, mira, estaba recién como en el jardín, por decirlo así, yo estaba muy preocupada en qué colegio la iba a poner. Y yo decía, pero ¿por qué me preocupo y me angustio antes de tiempo, considerando ahora los tipos de colegio y de ambiente que hay? Y yo dije, no, pues sí, estoy preocupada, estoy angustiada. Yo comienzo a orar y comienzo a comunicarle, Padre, necesito que tú me puedas dar un colegio para mi hija. Y así como ahora tengo que orar por un nuevo colegio, oro por ella y se lo estoy comunicando desde ya para que mi hija también, ella pueda tener una familia y pueda constituir ella una familia cristiana, con un esposo cristiano. Se lo estoy pidiendo desde ya, aun cuando ella tiene 10 años y ni siquiera piense en tener un novio, porque yo cuando le dije, hija, ¿a qué edad vas a pololear? Pero mamá, ¿por qué me preguntas esas cosas? A lo mejor ella ni lo piensa en su niñez. Aunque de repente me dice, quiero pololear a la misma edad de mi tía Connie. Ah, ya, perfecto, le digo yo. Pero yo desde ahora tengo que comunicarle estas cosas a mi Señor. Desde ahora yo le tengo que comunicar estas cosas a mi Padre. Por eso le digo, aunque sean muy, muy, muy cotidianas. El otro día cuando el hermano William pidía la oración,
para que él pudiera hacer esa presentación ante a lo mejor ejecutivos importantes, quizás, que él necesitaba ese respaldo. Y para gloria del Señor salió todo perfecto, salió bien, y él daba gracias al Señor. Se da cuenta cómo es nuestro mover en la naturaleza, en nuestro caminar con él día a día, que son cosas, situaciones naturales nuestras, pero ahí está la gloria de Dios, ahí está lo sublime de Dios, que en todo esto el Señor abarca nuestra vida. Entonces yo creo que cada uno de nosotros lucha a diario con el pecado. Como les decía, hay mentira, hay engaño, hay murmuración, hay grosería, hay hipocresía, hay muchas cosas por las cuales estamos luchando. Pero si se establece esta dirección directa, donde yo ahora tengo entrada al Padre, tengo una entrada directa de llegar a la presencia de Dios, donde tan solo tengo que arrodillar, ¿cierto? Arrodillarme y orar, y llego a esa presencia de Dios, que es tan asequible que lo puedo hacer en un metro, cuando me voy al trabajo, cuando voy en el auto, ¿cierto? Cuando voy manejando, cuando estoy en la oficina trabajando. Tengo esa conexión con Dios y lo puedo hacer de cualquier parte. No necesito tener lo que había antes en el pueblo de Israel, que tenían que tener esta persona que intercedía por ellos, y para la remisión de pecados tenía que hacer una vez al año y haber todo este ritual y sacrificio. Tengo ahora una conexión directa con mi Padre, llegar al lugar santísimo, y lo puedo hacer de cualquier forma y lo puedo hacer en cualquier lugar. Pero por eso te digo que yo tengo este libre acceso a la presencia, donde me presento delante de Él. Entonces, y decirle sinceramente: Dios mío, esto me está dañando, esto me está venciendo, esto me está sobrepasando. Pedirle auxilio, pedirle ayuda al Señor, y en su eterna misericordia, en ese amor incondicional, Él me va a ayudar. Y a medida que yo voy pidiéndole perdón a Dios y que Él me limpie cada día, yo voy a ir menguando para que Cristo crezca en mí. Entonces seremos perfeccionados para el propósito por el cual fuimos llamados. Lo hacemos a diario, en el día a día, luchando, ¿cierto? Para vencer el pecado. Pero hermanos, también, si no luchamos por aquello que nos daña y nos hace mal, y nos quedamos así, pensando que estamos haciendo las cosas bien, engañándonos a nosotros mismos, y decimos: no, pero si esto no es pecado. No, si esto, estoy bien así como estoy. Entonces, si no luchamos por esto, entonces ahí tenemos que preocuparnos. Es como un danger, peligro. Estamos en peligro si no luchamos, si no nos preocupamos cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo está nuestra relación con Cristo. Mi vida, tu vida, debe estar en este sacerdocio de Cristo. Mira, te quiero invitar a que leamos en 1 de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora hemos alcanzado misericordia por esa grandeza del Señor. Nosotros ahora somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Antes estaba todo tan bien establecido: quién eran los sacerdotes, quién podía ser el sumo sacerdote, sin defecto, sin ningún defecto. Pero el Señor ahora nos llamó a nosotros a ser un linaje escogido, a ser una nación santa y a ser parte de ese real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, me podía pensar, y yo decía: muchas veces queremos alcanzar tantas cosas,
Queremos ser tal vez los mejores padres, queremos ser tal vez los mejores hijos, queremos ser tal vez los mejores trabajadores, los mejores funcionarios, los mejores estudiantes. Queremos darle lo mejor, ¿cierto?, a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué pasa con esa victoria que Dios nos dio en esa cruz? ¿Qué pasa con esa muerte de Jesús en la cruz? Con todo ese dolor, con todo ese padecimiento. Y que nos hizo libres. Y venció a la muerte, y venció al pecado, y venció al diablo. ¿Qué pasa con eso? Finalmente nos desgastamos por muchas cosas y nos desgastamos por muchas situaciones en nuestro día a día, pero nos ponemos a pensar qué pasa con lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros y lo que quiere Jesús de nosotros. Entonces, si yo me preocupo de mi relación con Jesús, con mi Padre, con el Espíritu Santo, si me preocupo día a día, todo lo demás va a ser añadido. Amén. Todo lo demás que tú necesites. No vas a tener ni siquiera que esforzarte para llegar a tener a lo mejor lo inalcanzable, porque todo lo demás va a ser añadido. Amén. Por eso nosotros tenemos que recordar el sacrificio sublime Jesús hizo en la cruz por nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Esto es una real necesidad para nuestra vida. Ahora bien, dice su palabra en Hebreos 10. Manu William, si podemos pasar. ¿No hay más? Ya se me olvidé. Ya, perdón, ya. Pensé que había más, mire. Ya. Ahora bien, Hebreos 10. Dice así. Recuerden que estamos leyendo del 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Para amar a Dios, yo tengo que tener un corazón sincero. Para acercarme a Él, tengo que tener un corazón sincero. Y eso significa que yo voy a tener esta comunicación con mi Padre y decirle, Señor, ayúdame, esto necesito. Necesito que tú me sanes, necesito que tú me limpies, necesito que tú me libertes, necesito vencer esto, Señor, que yo no puedo. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Amén. Fiel es el Señor. Y Él nos ha mostrado su fidelidad desde siempre. Desde que yo estaba ahí en el vientre de mi madre, Dios ha mostrado su fidelidad hacia mí. Yo hablo de mi testimonio, ¿cierto? De mi experiencia, de mi vivencia, que yo quizás no hubiese nacido, no hubiese existido, o a lo mejor en otra familia quizás, pero se da cuenta la misericordia del Señor que Él tiene para nuestra vida, que Él es fiel y ha sido fiel conmigo desde que yo era así un puntito en el vientre de mi madre. Ha sido fiel desde el momento de mi concepción, porque Dios me dio vida, Dios me creó. Y cuando yo era niña, me recuerdo que un día, porque aquí habla de la certidumbre de fe, imagínense, cuando yo era niña, mi madre no estaba, la pastora tenía que ir a esos congresos que a mí, de verdad que, voy a ser sincera, odiaba esos congresos, porque ella desaparecía una semana entera, tenía que ir a un congreso de pastoras donde ella estaba toda la semana fuera de la casa. Llegaba ese momento del año que para mí era terrible, siendo niña. Entonces, claro, me enfermé, típica amigdalitis que vienen y son reiterativas,
típica amigdalitis. Entonces, ¿quién me llevó? Mi tía Inés, me llevó al médico. Yo estaba tan mal, hermano, yo me acuerdo que tenía una fiebre, yo creo que estaba hasta delirando, pero sí logré entender que el médico le dice, a esta niñita la tienen que operar de su amígdala. Si no la operan, ella va a vivir con amigdalitis todos los años, va a vivir lo mismo. Entonces yo tenía, ¿sabe qué? Tanto miedo en decir una operación. Era niña, no sé si tenía alrededor de 10 años, no me recuerdo, pero era niña. ¿Y sabe lo que hice? Me fui a orar, así, me arrodillé en una habitación sola, llorando. Le dije, Dios mío, por favor, yo no me quiero operar, no me quiero operar, no me quiero operar, por favor, sana mi amígdala, porque yo no me quiero operar, no quiero ir a un quirófano. En realidad, nunca había ido a un quirófano, y lloré, y le pedí a mi padre, por favor, Señor, sáname. ¿Y sabe lo que pasó? Que el Señor me sanó. El Señor me sanó y nunca más volví a tener una amigdalitis de ese tono, con esas supuraciones y más encima con ese nivel de fiebre que tenía. Y el Señor me sanó. Y el Señor me libró del quirófano. Entonces se da cuenta la certidumbre de fe, aún yo siendo niña. Pero ¿qué pasa cuando crecemos? ¿Qué pasa cuando ya maduramos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto si cuando niño yo oraba, me arrodillaba y sin dudarlo le pedía al Señor y tenía esa certeza, ¿cierto? Siendo niña, tenía esa certeza de que Dios lo iba a hacer. Pero ¿qué pasa en el caminar? ¿Por qué nuestra vida o nuestra mirada, ¿cierto?, se aleja un poco de esa presencia, de esa dirección, de esa relación que yo tengo con Dios? Entonces tenemos que vivir esa vida en Cristo que solo Dios puede traer a nuestra vida. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Y ahí está también un poco la clave. Cuando fluctuamos, nuestro estado de ánimo juega mucho en contra, nuestras emociones juegan mucho en contra, y empezamos a fluctuar. Subimos, bajamos, ¿cierto? Entonces, mantengámonos firmes. Y esa es la clave, en amar a Dios, en mantenerse firme, en permanecer firme, estableciendo una relación diaria con nuestro Señor. Amén. Estableciendo esta comunión a diario con nuestro Dios. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Por eso es importante, hermano, poder congregarnos, poder estar juntos como un pueblo, como una familia, ¿cierto? Para estimularnos, dice aquí su palabra, al amor y a las buenas obras. Muchos hoy en día y después de la pandemia dicen, pero si no es necesario congregarse. No es necesario, porque yo puedo escuchar una palabra desde el televisor, desde una radio, desde el internet, desde una palabra en YouTube. Claro, tú te puedes edificar, tal vez escuchando cierta palabra en el día a día, a lo mejor orando a través del televisor o alabando a través del televisor. Pero aquí el Señor dice que es necesario congregarse para estimularnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros. Como pueblo del Señor, necesitamos estar juntos. Amén. Necesitamos el poder yo mirarte y decirte o darte un abrazo. Tan solo a veces, hermanos, necesitan tan solo un abrazo, un apretón de mano. El decirte tan solo cómo estás, para el hermano puede significar mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que ore por ti? Necesitamos esa coinonía.
Amén. Y necesitamos hacerlo, y necesitamos congregarnos. No hay iglesias perfectas, no las hay, y sabemos que es así. Si tú me dices que hay una iglesia perfecta, yo creo que no caeríamos ahí porque nosotros no somos perfectos, somos imperfectos. No hay iglesias imperfectas, pero sí hay iglesias que tienen ciertos atributos que son importantes resaltarlos, como el amor, ¿cierto? Primero el amor a Dios y el amor a Jesús, el amor por nuestro hermano, por nuestra familia de la fe, la preocupación por nuestra familia de la fe, el amor al prójimo, el amor por su palabra, amén, el buscar de Dios. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Es importante congregarnos, porque Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas, ¿cierto? No sabemos cuándo, el día, la hora, quizás qué va a pasar. No lo sabemos. Se anuncian terremotos. Ahora por las redes sociales se están anunciando fuertes terremotos. Que la falla de San Andrés, que puede ocurrir ahí en la Patagonia o qué sé yo. Fuertes terremotos para Chile y a lo mejor quizás tantas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, sin fluctuar, ¿cierto? En esa esperanza viva. Que bueno, que si hay un terremoto y un cataclismo, sabemos que nos vamos a ir al cielo, nos vamos a ir con el Señor, nos vamos a ir a su presencia. Amén. Pero el Señor nos libra, hermanos, nos libra de tantas cosas que yo eso pienso. Desde mi niñez a lo que soy ahora, a la edad que tengo ahora, yo digo, ¿de cuánto Dios me ha librado? ¿De cuánto Dios me ha cubierto? ¿De cuántos accidentes, de cuántas situaciones, de cuánto daño? A lo mejor de alguien, no sé, que pueda haber planeado algo en contra de mí, quizás no sé, pero de que sí el Señor me ha cubierto y me ha librado de muchas cosas, sí, lo ha hecho en ese amor y en esa misericordia. Ahora, hay una advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Amén. Entonces tenemos el conocimiento, hemos creído en Jesús, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, no hay matices, aquí no hay mezcla, es pecado o no es pecado. Pero si lo hacemos deliberadamente, hermano, tenemos que tener cuidado, pedirle perdón al Señor y decirle que nos ayude para que Él nos saque de ese estado y podamos vencer y podamos menguar para que Jesús crezca en nuestras vidas. Amén. Porque mire lo que dice, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que el Señor nos ayude. Amén. Más abajo dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, por eso, si fluctuamos, ¿cierto? En esas subidas y bajadas que nos vienen, a veces en esos ánimos y desánimos que nos vienen, a veces, que no sea para que retrocedamos, sino para decirle, Señor, esta es mi debilidad. El Señor la sabe, la conoce, pero es necesario que yo se lo diga y se lo comunique en esa relación que yo tengo a diario con Él. Señor, esto me está pasando. Señor, mire, esto es lo que me está dañando, me está causando mucho dolor. Esto es lo que está aquí en mi corazón y que yo necesito que tú lo desarraigues de mi vida. Desarraiga el pecado de mí, Señor. Pero eso tiene que ser todos los días, y tiene que ser un hábito.
el que podamos tener esta relación con el Señor, acercarnos a Él para mantenernos firmes y para que el Señor crezca y viva dentro de nosotros. Amén. Así que le doy gracias al Señor por su palabra, gracias hermanos por estar ahí. Los bendigo, que la palabra en realidad corra, que su palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en lo que tú necesites. Amén. Hay tantas cosas de lo que uno necesita en el día a día, ¿cierto? Situaciones que nos están incomodando, que son piedritas ahí en el zapato y que están por mucho tiempo. Situaciones a las cuales tenemos que darle un corte definitivo, decidir y decir, esto ya no más me está haciendo daño, no me está dejando, ¿cierto?, avanzar, no me está dejando llegar al propósito que Dios tiene para mi vida. Pero tenemos que hacer el alto ahí en el camino para que Dios, ¿cierto?, quiebre toda situación. El Señor rompe cadenas, el Señor destruye las ligaduras, el Señor destruye las cautividades, pero eso siempre en la relación. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo vas a llegar al lugar santísimo? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo creo que no hay mucho para pensar cómo lo voy a hacer, porque está la entrada directa ahora al lugar santísimo. Está la entrada directa a su presencia. Solamente yo lo tengo que buscar. ¿Cómo lo vas a buscar? De rodillas, de pie, en el metro, en la micro, en el trabajo, donde tú estés. Está esa relación directa y el Señor siempre va a estar ahí para nosotros. Amén. Así que está en nosotros en de buscar al Señor para que Él traiga la restauración, la fuerza, la paz que es, cada día necesitamos. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Le quiero pedir, a ver, Mano William, es que lo diga a usted y a la pastora, si usted me puede ayudar, podamos orar al Señor y darle gracias por su palabra. Amén. 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 Señor, gracias Padre porque nos has permitido estar juntos, reunidos, Señor, para darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que ha venido a nosotros a través de nuestra hermana, Padre. Gracias porque nos has puesto a pensar, nos has puesto a reflexionar, Señor, de tantas formas que tú has estado pendiente de nosotros, que tú has buscado estar cerca de nosotros, Señor. Nunca, nunca nos has apartado tu protección, tu amor, Señor. Y ahora nuestra hermana nos recordaba eso, Señor. Nuestra hermana nos decía a través de tu palabra, Padre, cómo tú intentas estar cerca de nosotros y cómo nosotros de una u otra forma nos alejamos, pero somos nosotros, Padre. Somos nosotros en nuestra humanidad pecaminosa, Señor, con errores, con fallas, Padre. Y de verdad te agradecemos, Señor, porque a pesar de todos estos errores, todas las situaciones, de todo lo que podamos ni siquiera hacer o decir, solo el hecho de pensarlo, Padre, solo el hecho de sentirlo, Señor, ya sabemos nosotros que estamos desagradándote, Padre, que te estamos causando un dolor, Padre, que te estamos causando tristeza, Señor. Y aún así tú todavía tienes esa misericordia con nosotros, Padre. Tú enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, para que a través de él pudiéramos estar todavía más cerca de ti, Padre. Nos explicaba nuestra hermana que en el Antiguo Testamento, Señor, era un poco más complejo, Señor. Ahora teníamos a nuestros líderes, Señor, que eran de todas maneras seres humanos, Padre, como nosotros, con errores, con defectos, con pecados, Padre. Pero tú enviaste a tu Hijo, Señor, perfecto. Tú enviaste a tu Hijo, a nuestro Maestro Jesús, a nuestro Salvador. Y lo tenemos, Señor, en nuestra vida diaria, Padre. Lo tenemos gracias a ti, Señor. Tenemos al Espíritu Santo, Padre, para que nos guíe. Permítenos, Padre, que nosotros no echemos en saco roto lo que la hermana nos ha explicado hoy, Padre. Permítenos que de verdad nosotros no pequemos deliberadamente, Señor. Somos humanos, cometemos errores, pero ayúdanos a que no sean los mismos errores, Padre. Ayúdanos a que aprendamos, Señor, a que entendamos realmente que cuando nosotros nos alejamos de ti, Señor, el peor mal viene sobre nosotros, porque nosotros te causamos tristeza, Padre. Nosotros te podemos poner en situaciones complejas, Señor, pero realmente quienes están dándose y haciéndose daño somos nosotros, Señor. Somos nosotros quienes nos alejamos de tu luz, de tu palabra, quienes
erramos en el camino, Señor. Te pedimos que nos ayude, Señor, para que esto no suceda, para que no nos apartemos de ti, Padre. Tenemos tu palabra, Señor, que debe ser nuestro manual, nuestras instrucciones de vida, Señor. Y yo he podido darme cuenta de que no importa la situación, Padre, si acudo a tu palabra y voy a encontrarte manifestándome tu amor, tu comprensión, tu misericordia, Señor. Y te doy gracias porque gracias a tu Hijo, Señor, quien tú enviaste, nosotros tenemos tantas formas de poder acercarnos a ti, de escucharte. Tú siempre nos estás escuchando. Tú nos conoces a nosotros mejor que nosotros mismos, Padre. Es el hecho de poder buscarte, de poder ansiarte, de poder tener esa sed de tu palabra, de que podamos agradarte, Señor, buscar tu aceptación, no la del hombre, Padre. Ayúdanos, Señor, para que no olvidemos eso, Padre, para que tengamos siempre presente que cuando cometemos un error, un pecado, Señor, el, realmente el problema es para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, levántanos, Padre, protégenos, nunca nos desampares, nunca, a pesar de todo lo que podamos hacer, nunca nos dejes, Señor, a donde vayamos, a donde estemos, con quien estemos, Padre, que seas tú el que nos proteja y el que nos esté ayudando, Señor, siempre, siempre poder contar con tu cobertura, con tu amor, con tu piedad, con tu misericordia, Señor, y siempre contar con la guía, con las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, y siempre contar con la guía, Señor, del Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano William. Bueno,